Vamos a hacer un breve recorrido por la vida de Max Weber. Somos alumnas del ITESO, de la carrera de Ciencias de la Educación. Max Weber nació el 21 de abril de 1864 y murió el 14 de junio de 1920. Tal vez estas fechas digan poco a un lector del siglo XXI, pero situándolas en su contexto histórico, se verá que fue testimonio de la creación del imperio en 1871, de su hundimiento en 1918 y del nacimiento de la República de Weimar en 1919, a la redacción de cuya constitución contribuyó decisivamente. A lo largo de su vida, conoció dos guerras nacionales, de 1866 a 1870, una guerra mundial, de 1914 a 1918, y tres revoluciones, una en Rusia, de 1905 a 1917, y la otra en Alemania, en 1918. Su disección de la sociedad burguesa es una consecuencia de su conocimiento vivo de la historia y de su experiencia inmediata de la transformación del mundo cultural que había sido el de los grandes propietarios latifundistas prusianos alburguesados, llamados los Junkers, y acabará siendo el de las tensiones obreras y el ascenso de la socialdemocracia. Procedente de la burguesía intelectual liberal, hijo de un jurista y político destacado del Partido Liberal Nacional en la época de Bismarck, nació en el seno de una complicada familia de intelectuales y empresarios y formando en la brutal cárcel de hierro de la universidad de su época, que le provocó sus conocidas depresiones y una muerte prematura a los 56 años de edad. Weber es testimonio del análisis de la concentración industrial, concern, y de las consecuencias ideológicas de la modernidad económica que hereda tanto como una transforma radicalmente el viejo panorama ideológico protestante. Su análisis de la religión, de la política y de las formas de legitimización son indisociables del cambio que experimenta Alemania y casi Europa occidental entera, en 1864 y 1920. Como sociólogo, Weber ofrece un testimonio de primera mano sobre la crisis de la tradición prusiana, aristócrata, autoritaria, patriarcal, y el surgimiento de los estados modernos, de democracia representativa, burocráticos, legal, racionales, etc. La Alemania de su tiempo vive unos cambios sociales, históricos y culturales profundos que harán posible que por primera vez la modernidad tome conciencia de sus límites y de la distancia entre su marco jurídico y la realidad social. Sociólogo alemán, nacido en Erfurt, Prusia, en 1864, muere en Múnich, Bavaria, en 1920. Max Weber estudió en las universidades de Heidelberg, Berlín y Gotinga, interesándose especialmente por el derecho, la historia y la economía. Las primeras investigaciones de Max Weber versaron sobre los temas económicos, algunas de ellas realizadas por cuenta de los intelectuales reformistas conocidos como socialistas de cátedra. Desde 1893 fue catedrático en varias universidades alemanas, fundamentales en Heidelberg, salvo los años 1898 y 1906, en que, aquejado de fuertes depresiones, dejó la enseñanza para dedicarse a viajar y a investigar. En 1909 fundó la Asociación Sociológica Alemana. Fue un gran renovador de las ciencias sociales en varios aspectos, incluyendo la metodología, a diferencia de los precursores de la sociología. Weber comprendió que el método de estas disciplinas no podía ser una mera imitación de los empleados por las ciencias físicas y naturales, dado que en los asuntos sociales intervienen individuos con conciencia, voluntad e intenciones que es preciso comprender. Propuso el método de los tipos ideales, categorías subjetivas que describen la intencionalidad de los agentes sociales mediante casos extremos, puros y exentos de ambigüedad, aunque tales casos no se hayan dado nunca en la realidad. Weber puso así los fundamentos del método de trabajo de la sociología moderna y de todas las ciencias sociales, a base de construir modelos teóricos que centren el análisis y la discusión sobre conceptos rigurosos.
Algunas de sus aportaciones fueron explicar el comportamiento humano desde la ciencia, así como desarrollar la sociología interpretativa para comprender estas mismas acciones, por lo que se puede decir que, a diferencia de Durkheim, Max Weber no aceptaba los procesos subjetivos. Sin embargo, estaba de acuerdo con que la educación no solo debe ser intelectual, sino también física y moral. También hablaba sobre diferentes tipos de acciones, pues Max Weber buscaba interpretarla. La acción meramente como acción sin individuos, la acción social cuando se pretende ya relacionarse con otros, y como relación social cuando existe una respuesta por parte de las demás personas, es decir, es recíproco. Para Weber, el campo de estudio de la sociología es la acción social del individuo. Habla también sobre una acción clasista, pues el hecho de pertenecer a un cierto grupo no significa que todos tengan un interés en común. Weber desarrolló el concepto de los tipos de ideales. Estos los ve como una construcción mental que se forma exagerando y acentuando uno o más rasgos de la vida observable, y también como un instrumento para analizar situaciones históricas o de problemas concretos. Otro punto importante es la estructura del poder, algo en lo que Weber hace énfasis, pues es de ahí de donde surgen los tipos de poder, quienes tienen gran peso en la socialización de una persona. Como se sabe, Max Weber distinguió 3 tipos de denominación basada en diferentes fuentes de legitimidad: la legal, la tradicional y la carismática. La dominación legal es típica de las sociedades modernas y se manifiesta en el ejercicio de la autoridad mediante el atacamiento de leyes previamente estatuidas y aceptadas por los miembros de la sociedad. Se obedece a un individuo, al burócrata, no en virtud de un derecho propio que le confiere su nacimiento. La dominación tradicional, propia, mas no exclusiva, de la era patriarcal, del mundo medieval y de los sultanes otomanos, el señor es quien ordena y los que obedecen llevan el aliento del súbdito. La dominación carismática, la temida adversaria de las autoridades, legal y tradicional, funda su influencia en las dotes sobrenaturales de las personas o de las instituciones, en el heroísmo, en las facultades mágicas, en el don de la revelación. Como ocurre con las construcciones teóricas de Weber, la elaboración anterior es una construcción típico-ideal, que ayuda a orientar la observación de los hechos y de las situaciones concretas. La relación de poder que determina posiciones en el mercado o situaciones de clase ordenadas jerárquicamente se funda en las conductas de los actores, en el sentido que estos den a sus acciones, el cual depende a su vez de sus cualidades personales, de su competencia y de su propia constitución individual. Weber define la acción social cualquier tipo de proceder humano que significativamente se oriente por las acciones de otro, las cuales pueden ser presentes o esperadas como futuro. Se considera que produce el hecho social. Para Max Weber, la estratificación designa la forma en que se distribuye el poder en una comunidad. El poder significa la probabilidad de imponer la propia voluntad dentro de una relación social, aun contra toda resistencia y cualquiera que sea el fundamento de esa probabilidad. Para Weber, el poder puede ser de 3 distintos tipos: económico, social y político. Max Weber nunca escribió un libro sobre educación. Sus numerosas reflexiones acerca de la educación se encuentran dispersas a lo largo de toda su obra en lugares subordinados. Max Weber no centró su atención en la educación, sino en el poder y la legitimación de la autoridad. También, desde este punto de vista, el sistema educativo debería hacer un papel agente de cambio, pues debe contribuir al proceso de socialización de las personas. No debería crear una sociedad que se encuentre industrializada, con división en el trabajo y con una diferenciación social. En cuanto a la sociedad, nos habla sobre 3 tipos de estratificación. 1. Social, los estamentos, estatus social por el poder social. 2. Político, partidos políticos. 3. Económico, lo divide en propietarios y no propietarios, por lo que surge socialmente el proletariado y la burguesía. Desde su perspectiva, las clases sociales dependen de lo que uno tiene o no tiene, y por consecuencia no existen clases sociales puras. Weber resalta los distintos escenarios institucionales que promueven los procesos educativos, las escuelas, colegios y universidades para los tiempos más recientes.
El propósito de Weber era mostrar las múltiples formas por las cuales se reproducen un tipo social deseado: el caballero, el especialista, el sacerdote, el funcionario y el guerrero. Por otra parte, Weber distingue 3 categorías de clase: la social. Sus determinantes son los intercambios personales o sucesión de generaciones. El proletariado, la pequeña burguesía, los expertos profesionales y los privilegiados por educación. La lucrativa. Sus determinantes son las probabilidades de la valorización de bienes y servicios en el mercado, empresarios y trabajadores. El propietario. Sus determinantes son la diferencia de propiedad, rentista y deudores. El enfoque interpretativo trata de descubrir el significado de la acción humana, entendido que los hechos sociales son generados por personas libres. No utiliza la estadística, sino la historia. Para Weber, las clases constituyen la jerarquía específica del orden económico. Entiende por clase es todo grupo humano que se encuentra en una situación de clase, entendiéndose por el conjunto de 3 probabilidades típicas: de provisión de bienes, de posición externa, de destino personal. La sociología interpretativa trata al individuo aislado y a su obrar como la unidad última. Así que para Weber el individuo constituye el límite y el único portador del comportamiento provisto de sentido. Por lo tanto, el Estado, la nación y la familia son entidades reales sino estructurales conceptuales de la naturaleza colectiva. Para Weber existe una presencia simultánea de intereses personales semejantes en el promedio de los sujetos que ocupan la misma posición.